Entonces en este punto sin duda todos conocen bien los memes del Área 51 y todo el alboroto que los rodea. Aparentemente más de 1 millón de personas están preparadas para asaltar el perímetro el 20 de septiembre de este año. Debería ser interesante, pero seamos honestos por un segundo. Dudo que suceda, e incluso si lo hicieran, incluso si por algún milagro ridículo lograran burlar las fuerzas armadas más poderosas del mundo e infiltrarse en esa base de altos secretos, no creo que estén exactamente encantados con los resultados. Simplemente saldré y lo diré. Supongo, el Área 51 es una pista falsa, es una distracción, y casi siempre lo ha sido, nada más que arena, científicos solitarios y un largo costo en este punto. Quiero decir, piénsalo, si el Área 51 es uno de los sitios negros más secretos y encubiertos del mundo, ¿por qué todos lo saben? ¿Qué tan secreto puede ser un secreto si todos conocen el secreto? Por el amor de Dios, incluso Obama reconoció su existencia hace un tiempo. De eso se trata. Quieren que te distraigas para que los busques y lo demás. Pero, ¿por qué confiar en mis palabras? ¿Quién soy yo de todos modos? Solo un plebeyo en internet que decidió sacar provecho de una tendencia por algo de influencia y tal vez un poco de ese dulce karma, ¿verdad? Pues sí, pero en realidad no. Eso puede ser lo que soy ahora, pero una vez fui una persona de particular interés para el gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de la gente me conocía como Señor Blue. No es un nombre real, pero es más fácil de pronunciar. Solía ser un piloto, hice eso durante muchos años y me encantó cada segundo. Te digo, no hay nada como surcar los cielos y romper la barrera del sonido por primera vez. Puede que te cagues un poco en los pantalones, pero en realidad todo es parte de la experiencia. Ahora, desafortunadamente, el tipo de trabajo que hice fue ultra secreto y para nuestra seguridad no puedo entrar en más detalles sobre lo que realmente hice o para quién trabajé. Un día estaba en una misión de reconocimiento calificada en el área determinada donde no debería haber estado. Me disculparé aquí por los detalles vagos de ciertas cosas, pero tienes que entender, las cosas que estoy a punto de decirte están más allá del secreto. Me matarán 10 veces por pronunciar una palabra, así que espero que no suceda. De todos modos, la misión iba según lo planeado, cuando de repente mis instrumentos comenzaron a enloquecer en mi tablero. La presión del aire dentro de la cabina se desplomó y los indicadores de velocidad y consumo de combustible parecían estar jugando al ping-pong entre sí. Todo empezó a sonar como loco y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación. Lo siguiente que sé es que veo esta luz brillante pasar volando a mi lado a una velocidad impía. La onda de choque que produjo fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave. En una fracción de segundos pasé de volar casualmente a recuperar repentinamente la conciencia mientras caía de cabeza hacia el suelo a velocidad terminal. Me las arreglé para tirar de mi paracaídas antes de salpicar, pero cuando aterricé casi deseo no haberlo hecho. Ahí me recibió un séquito de espera de al menos 12 personas de hombres de traje, de camuflaje de invierno y máscaras. Todos me apuntaron con sus armas y gritaron en un idioma que reconocí como inglés. Hice lo mejor que pude para calmarlos y parecer no amenazador, pero eso no impidió que me esposaran y me subieran a uno de sus vehículos. Comenzaron a alejarse y la verdadera gravedad de la situación me golpeó. Yo no iba a ser salvado. La gente para la que trabajé nunca lo había dicho, pero siempre se supuso que si alguna vez te capturaban, estabas prácticamente solo. Con eso en mente, no tenía ningún incentivo real para mantener la boca cerrada una vez que comenzaron a interrogarme. Puede parecer cobarde, pero no iba a ser brutalmente torturado por antiguos aliados que nunca vendrían a rescatarme. Si el gobierno dice que no torturan a la gente, pero créeme, cuando realmente quieren saber algo, no hay tácticas demasiado extremas y realmente querían saber algo.
Entonces les dije sobre para quién trabajé, cuál era mi misión, dónde crecí, todo ese jazz. Todo fue inventado, pero mordieron el anzuelo de todos modos gracias a su severa desconfianza hacia los rusos en este punto. En realidad, eran bastante geniales después de eso. Quiero decir que no me dejarían dejar su custodia, pero eso era mejor que estar muerto, o al menos lo era al principio. Me transportaron lejos de mi lugar de interrogación inicial, a una instalación segura en algún lugar cercano. Estuve con los ojos vendados todo el tiempo, pero por el estruendo de varios vehículos, los sonidos de las puertas que se abrían varias veces y la clara sensación de mi estómago que se revolvía, me di cuenta de que me habían llevado a un lugar subterráneo. Poco después de eso, bajé del ascensor y me quitaron la venda de los ojos. Su líder era un tipo con una cara severa, espesa barba gris y ojos que parecían grabados en cemento. Llevaba un traje negro con un símbolo en el bolsillo del corazón que no reconocí. Dio un paso delante de todos y extendió los brazos mientras me miraba a los ojos. «Bienvenido a tu nuevo hogar». Una leve sonrisa se deslizó de su rostro mientras lo decía. Eché un vistazo a los lúgubres pasillos grises que parecían extenderse más allá de lo que podía ver en múltiples direcciones. Me conducen por el pasillo de la derecha. Pasan docenas de pasillos y habitaciones cerradas antes de conducirme a una celda. Me quitaron las esposas poco después y la puerta se cerró detrás de mí. El mismo hombre que me había dado la bienvenida a las instalaciones se acercó a la ventana y pulsó el botón del intercomunicador. «Agradecemos su cooperación, señor Blue. No creo que haya ninguna razón por la que el tiempo que pasamos juntos tenga que ser hostil. Pido disculpas por todo esto, pero debe darse cuenta de que esta es una precaución necesaria que debemos tomar. Espero que entiendas». Me tomé un momento y luego le devolví la mirada. «Maravilloso. Pronto te enviaremos la cena. Si necesitas algo, notifíquelo a uno de los guardias fuera de su habitación». Y con eso, él y su pequeño séquito dieron media vuelta y caminaron por el pasillo. Esa fue mi primera noche en las instalaciones que eventualmente llegué a conocer como FES. No creo que sea el nombre oficial, pero escuché a varios miembros del personal de la base referirse a él con ese acrónimo a lo largo de los años. Todavía no sé exactamente lo que significa. Singursat cerrado prohibido, zoológico malvado abandonado, celos de eyaculación forzada, zombies elfos fabulosos. Lo mejor que se me ocurrió fue zona experimental fortificada. Tiene más sentido también, considerando todas las cosas. Al principio no era realmente tan malo, las personas eran agradables, cocinaban comida excelente y había mucho que ver en la base, aunque de vez en cuando escuchaba los gritos apenas haciendo eco a través de las rejillas de la ventilación. Me estremecieron, probablemente 100 veces más después de eso, y estaba especialmente interesado en la base que estaba pilotando. La nave en cuestión era una de nuestras propias tecnologías de alto secreto, pero desafortunadamente había volado en pedazos por lo que fuera esa luz, así que no podía decirle mucho al respecto. Fueron años de encarcelamiento allí, pero finalmente el personal llegó a confiar en mí casi tanto como en sus propios camaradas. Nos reímos y bromeamos unos con otros y pronto nos convertimos en lo que algunos incluso podrían considerar amigos. Me hice especialmente cercano a uno de los científicos ahí, llamado Kevin. Kevin era un tipo inteligente, cómico también, y me explicó muchas cosas. Él y yo pasamos horas hablando de innumerables ocasiones. Él era mi única visión real de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Traía libros y películas para que los disfrutáramos juntos. Me mantuvo al tanto de todo y durante los siguientes 30 años desarrollamos una estrecha amistad que siempre atesoraré. Debo haber mostrado algún tipo de potencial intelectual porque eventualmente comenzó a pedir mi opinión sobre varias curiosidades estacionadas en la base.
Solo lo hicieron porque les había jurado completa lealtad y nunca se me pediría salir de la base de todos modos, pero para mí fue agradable sentirme incluido. La base en sí era absolutamente colosal, siempre me vendaron los ojos durante los transportes a cualquier lugar, pero una vez vislumbré los botones del ascensor. Tenía que haber al menos 50 de ellos en el panel. Recuerdo la primera vez que me mostraron uno de los bloques de encierro. Había guardias apostados en cada celda y escuché algunos ruidos muy extraños que emanaban de mi alrededor mientras atravesábamos los pasillos. Estaba seguro de que estaban a punto de mostrarme una bestia horrenda de las profundidades del infierno y me preparé en consecuencia mientras los aullidos de las cosas invisibles resonaban por los pasillos. El científico principal, Dr. Rockchimbal, descorrió una cortina de espejos de 2 vías y mi corazón se congeló por la anticipación. En la celda frente a nosotros no había nada más que una niña humana con un mono gris. Era joven, tal vez de unos 5 años, pero no parecía haber nada fuera de lo común en ella. Miré al Dr. Rockchimbal y él flexionó los músculos craneales antes de presionar un botón. Escuché el sonido del gas filtrarse en la habitación. Pasaron unos tensos segundos cuando la niña de repente gritó como un alma en pena. Su cabeza se inclinó hacia atrás y vi dientes irregulares como agujas que salían de su boca. Sus ojos, de color negro azabache, luego se tambalearon hacia nosotros y se abalanzó hacia la ventana. La golpeó con fuerza y volvió a caer al suelo, gruñendo y silbando como un chacal voraz. El doctor Rockchimbal luego presionó el botón nuevamente, cortó el gas y planteó una pregunta. ¿Alguna vez han visto algo como ella, señor Blue? Todo lo que podía hacer fue sacudir la cabeza mientras observaba a la joven niña demonio acechar al otro lado del cristal. La encontramos en el bosque a las afueras de Winter Summer, con un hombre recién destripado. Ella se lo estaba comiendo y no parecía afectada por las temperaturas bajo cero. De repente sentí ganas de vomitar, pero no dije nada, solo miré a la niña inhumanamente espantosa. ¿Qué diablos era ella? Desafortunadamente nunca me dijeron nada más sobre ella y dudo que el personal supiera mucho más de todos modos. Vinieron a mostrarme muchas cosas muy extrañas a lo largo de los años. Un primate gigante de pelo marrón naranjado que caminaba erguido y parecía responder a los movimientos faciales. Un ser con forma humanoide que solo era detectable a través de equipo infrarrojo. Un cofre dorado que mataría instantáneamente a cualquier cosa que lo tocara. Una criatura de 3 metros de altura envuelta en enredaderas que emitía brotes de radiación y se mezclaba con los entornos con un camuflaje perfecto. Un pez monstruoso de al menos 25 metros de largo congelado en nitrógeno. Varias criaturas abominables que supongo que fueron el resultado de implacables manipulaciones genéticas. Nunca había visto algo así. Todas las monstruosidades alojadas allí y los secretos enterrados en su poder. También me pidieron consejos sobre ciertos fenómenos paradójicos que también les habían afectado. Me dijeron que durante décadas había cientos de casos sin resolver de desapariciones humanas que parecían desafiar toda explicación. Los niños pequeños serían encontrados en los bordes de los acantilados a los que posiblemente no podrían haber llegado, mientras que las personas mayores o frágiles serán descubiertas a docenas de millas de distancia de donde habían sido vistos por última vez, solo unas pocas horas después. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca se encontrarían. Casi podía ver el miedo goteando de sus ojos mientras relataban cosas tras cosas de los incidentes registrados y estaba claro, aunque no dicho, que no tenían ni idea de cuál era la causa. Desafortunadamente yo tampoco, ya que era la primera vez que escuchaba sobre el extraño fenómeno. Les dije honestamente que no creía que mis antiguos aliados fueran los responsables, pero no sé si eso los hizo sentir mejor o peor. A lo largo de todos mis años allí, siempre había encontrado una cosa peculiar.
Después de todas las cosas extrañas y aterradoras que me mostraron, nunca se mencionó a los extraterrestres. Después de todo, eso es lo que todos piensan que albergan estas instalaciones del sitio negro, pero sin embargo, no lo mencionaron. Eso me hizo sonreír un poco cuando lo pensé, porque no tenía ni idea de lo cercas que estaban. Lo más parecido que tenían era esta extraña criatura con tentáculos y una serie de dientes anillados en la boca. Parecía casi una anguila, pero poseía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de su cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo con un movimiento muy rápido e inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía a nada que hubieran encontrado antes en la Tierra, de ahí la razón por la que creían que no estaban seguros de sus orígenes sobrenaturales. Kevin y yo volvimos a hablar en sus habitaciones una noche, mientras el resto de la tripulación se retiraba por la noche. Compartió conmigo un poco de su brandy y nos confortamos con una charla como amigos hasta altas horas de la noche. Me contó muchas cosas sobre sí mismo que nunca antes había mencionado. Me mostró fotos de su esposa y su hijo que le habían quitado. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente automovilístico hace un par de años, mientras que su esposa falleció 2 años después de cáncer. Me rompió el corazón escuchar eso y sentí pena por mi querido amigo de unos 30 años. Kevin tenía poco más de 50 años, pero nunca lo sabrías con el entusiasmo en su voz. Fue durante esa conversación que Kevin terminó mencionando algo que encontré particularmente interesante. Dijo que creía que si existieran una especie alienígena y estuvieran lo suficientemente avanzados como para atravesar el dosel glacial y llegar a la Tierra, entonces obviamente serían bastante inteligentes. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood de extraterrestres del fin del mundo, empeñados en destruir a la humanidad. Pensó que serían mucho más útiles que eso. Piénsalo, encuentras algo inteligente que casi no representa una amenaza para ti, y lo primero que haces es tratar de matarlo. Kevin preguntó con escepticismo mientras consideraba sus palabras por mí mismo. Eso sería un desperdicio, y ninguna especie que se imagine a sí misma como seres avanzados haría algo tan descarado. Al menos espero que no lo hagan. Se rió levemente y me lanzó una mirada de complicidad mezclada con una intriga única que casi brillaba en sus ojos grises. Incluso si pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les importaría? Hay trillones de otros planetas solo en la Vía Láctea. Podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí para mis adentros, casi sintiendo hacia dónde se dirigía la conversación. ¿No son los planetas lo que ellos buscan?, respondí. Espero que Kevin me apuntó con el dedo mientras su rostro se iluminaba. Exactamente, querían estudiarnos. Aprendan cómo operamos, cómo nos organizamos y cómo vivimos. Los movimientos de la mano de Kevin se volvieron excéntricos y vi su tarjeta de acceso empujar alrededor de su cuello. Tomó otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente aprenderían más sobre nosotros que nosotros mismos. Quiero decir, dado que tienen que ser más inteligentes, podrían aprender de cercas, entender cómo funciona el ser humano. No tendrían necesidad de derramamiento de sangre cuando podrían simplemente integrarse discretamente en la cultura humana. Sin duda, han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos. Quiero decir, eso no es nada en comparación a la tecnología que usamos para llegar aquí, ¿sabes? Hizo una pausa en su monólogo entusiasta y se limpió el vapor de la garganta. Simplemente me recosté, contento de dejarlo continuar, ya que me parecía fascinante que pudiera saber tanto. Alienígenas no son esos señores de la guerra, son poetas, arquitectos, autores, músicos, seres que desean crear el último llamado para una entidad tan poderosa. Kevin respondió hondo y se deleitó con su propia explicación. Su discurso se había vuelto un poco confuso y podía ver sus ojos flotando perezosamente en sus órbitas. Luego me miró a los ojos con una mirada que nunca antes había dado.
Era una mirada que parecía despojarse de todo sentido de formalidad y plantea una pregunta cuya respuesta hacía tiempo que sospechaba. No eres realmente de Rusia, ¿verdad? La súbita acumulación me tomó por sorpresa y sentí que se me encogía el estómago como un peso de plomo. No dije nada y Kevin solo se burló. Tuviste a todos engañados y quiero decir, yo también lo fui durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico. Todas las coartadas que nos diste fueron verificadas. Hizo una pausa y juntó las manos frente a él. Tú también te ves auténtico, pero hay una cosa que te perdiste, una cosa que simplemente no puedes fingir. Me miró profundamente a los ojos y se quedó en silencio. No tenía que decirlo porque ya sabía lo que quería decir. Los ojos son importantes de fingir verdaderamente. Esa noche tu nave fue derribada. ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo mantuvimos un contacto visual prolongado antes de que finalmente respondiera. Reconocimiento. Por primera vez en décadas abandoné el acento ruso, ya que estaba claro que ya no había ninguna razón para mentirle a mi querido amigo. ¿Y qué vistes? Kevin miró en lo más profundo de mi alma mientras preguntaba y dije la verdad. Belleza, poesía, creadores como nosotros. Kevin se quedó mirándome durante mucho tiempo, como si estuviera sopesando mi alma en su mente. Me pregunté qué planeaba hacer desde que se enteró, pero no pregunté. Kevin finalmente sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pistola de acero negro con un cañón largo. Lentamente me encontré con su mirada y él sonrió entre dientes. Señor Blue, ¿quieres ir a casa? Asentí después de hacer una pausa para pensar por un momento. Kevin miró su arma y la preparó para su uso. Espero que tus aliados puedan perdonarnos. Sin otra palabra, mostró su placa de seguridad y la cerradura de la puerta cedieron. Me indicó que me levantara y lo siguiera, y así lo hice. Kevin miró de un lado al otro por el pasillo, pero debido a lo tarde que era, no había nadie alrededor. Él y yo corrimos por el pasillo y había una de las cabinas de seguridad. Mostró su placa mientras me escondía fuera de la vista. Entró en la habitación y escuché el ruido de una breve pelea antes de que dos destellos brillantes lo detuvieran. Kevin resurgió con los ojos desorbitados y me hizo señas para que lo siguiera. Él y yo corrimos por el pasillo y llegamos al enorme ascensor del eje principal. Poco después, por primera vez entré sin una venda en los ojos y Kevin puso el botón del último piso en el código de seguridad requerido para el ascensor. El sistema de seguridad estaba intacto durante una buena media hora, pero las balizas de socorro automáticas ya se habían activado. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin soltó el cargador de su pistola y colocó uno nuevo. Vi manchas de sangre en sus anteojos y mejillas y una mirada frenética en sus ojos. Aquí, ten esto. Extendió su mano y sostuvo algo que no había visto en décadas, la vieja radio de mi oficio. Lo tomé y él y yo nos miramos cuando se abrió la puerta del ascensor. Volvió a funcionar después de eso, pero a los pocos minutos había llegado a un estacionamiento subterráneo. Kevin abrió rápidamente un vehículo cercano y los dos saltamos mientras lo encendía. El motor rugió y Kevin aceleró por el apartamento. Un momento después salimos de las instalaciones subterráneas y vi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas. Había hombres estacionados en las puertas del perímetro que intentaron detenernos, pero Kevin no se inmutó. Se estrelló a través de la cerca de alambre del perímetro, causando que múltiples luces se activaran en nuestro paso. Escuché una sirena a todo volumen detrás de nosotros y las siluetas de personas corriendo por la nieve. Hay un traje en la parte de atrás, póntelo. Hice lo que me pidió, sin dudar, y me puse la prenda de poliéster teñida sobre mi cuerpo. Cubría cada centímetro cuadrado desde la piel hasta la nuca y se sentía increíblemente cómodo. Hay un dial en su lado derecho, puedes usarlo para enmascarar el calor de tu cuerpo. Estarán detrás de ti.
Arrojó un mapa en mi regazo y continuó ladrando instrucciones. Puedes encontrar a tus amigos con esta radio, ¿verdad? Sus ojos destellaron hacia mí mientras se deslizaba hacia la carretera principal y se alejaba del complejo. Sí, Kevin asintió. Dirígete hacia el norte. No se te lo esperarán. Hay un río allá arriba, a unas 30 millas de distancia, a través del bosque. Una vez que lo encuentres, dirígete hacia el este, hasta que encuentres un pequeño pueblo. Pregúntale al tipo de la oficina de correos por el señor Witter. Es un amigo mío que accedió a ayudarte. Él lo tomará a decir allí. Traté de dirigir el flujo de información lo mejor que pude y mantener la confianza. Todo había sucedido tan repentinamente. Te escondí algunos suministros en la bolsa. Deberían durarte un buen par de semanas. Kevin luego se desvió en una esquina y nos reorientamos hacia un nuevo camino oscuro. En la repentina influencia de adrenalina se me ocurrió un pensamiento repentino. ¿Qué te pasa? Kevin no parecía querer reconocer la pregunta. Olvídate de eso, solo vuelve con tu gente. Detrás de nosotros, una ráfaga de luces ascendió repentinamente hacia el cielo nocturno. El zumbido de las palas giratorias perforó el tranquilo dosel de la ventosa noche. Mierda, esperaba poder llevarte un poco más lejos que esto. De repente, pisó los frenos, mi cabeza se tambaleó hacia adelante y el auto giró de un lado a otro a lo largo del camino helado. Toma esto también. Me entregó una pistola de cañón largo y yo la tomé vacilante. Él y yo nos miramos a los ojos por última vez. Aquí es donde nos despedimos, señor Blue. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Kevin suspiró y vi una cierta pena remolinándose en sus pupilas férreas. Permaneció en silencio un momento y solo cuando los sonidos de los motores se acercaban se hicieron más fuertes, incitó impulsivamente a responder. Tú no perteneces aquí, no perteneces a una jaula, no sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a los que amas. Sus ojos comenzaron a lagrimear y sacudió su cuello antes de mirarme a los ojos por última vez. Espero que no pienses que nosotros somos captores o secuestradores. Espero que nos vean como te vemos a ti. Solo espero que puedan entender. Una sola lágrima rodó entonces por su mejilla. Puse mi mano en su hombro. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Gracias, Kevin. Luego le tendí la mano y él la agarró con fuerza mientras compartíamos un último momento antes de aventurarse en la ventisca. El viaje a partir de entonces fue largo y arduo y pasé semanas caminando penosamente a través de la nieve y los bosques helados. Perros, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero de alguna manera pude eludir sus esfuerzos. El terreno era brutal, implacable, pero finalmente logré encontrar el río que Kevin había mencionado. En ese momento, todos mis perseguidores se habían quedado sin aliento hace mucho tiempo. Seguí el río y encontré el pueblo, y poco después al hombre conocido como señor Witter. Era un hombre amable y con mucho gusto me invitó a pasar a su casa para evitar a la gente. Es allí donde he estado desde entonces, esperando la llegada de mi aliado. Se sorprendieron al saber de mí otra vez, pero no tanto como yo cuando descubrí que la radio aún funcionaba. No estaba del todo seguro de si podía seguir confiando en mí, pero no les dejé muchas opciones cuando los amenacé con hacerlo público y exponerlo al mundo. Finalmente aceptaron, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran comunicarse conmigo. Eso era lo que esperaba y afortunadamente el señor Witter me permitió quedarme con él y esperar su eventual llegada. Me enteré poco después de que mi querido amigo Kevin, a quien debo mi libertad y mi vida, había sido hallado muerto. Las autoridades lo dictaminaron como un suicidio, herida de bala en la parte posterior de la cabeza, pero obviamente tengo mis dudas al respecto. Realmente me rompió eternamente la muerte de mi único amigo verdadero, pero sabía que era lo que esperaba. Me gustaba pensar que es por eso que eligió hacerlo, y además es la razón por la que aquí estoy publicando esta obra. El legado de Kevin
mereces seguir vivo y esta es la única manera que conozco de hacerlo. Y con eso hemos cerrado el círculo de este mensaje que he estado leyendo en este momento. Para abordar el tema original, el Área 51 es de hecho una reutilización. Kevin tenía mucho poder en su puesto anterior y me contó todo sobre la operación. El verdadero premio es Fez, mi antigua prisión, en algún lugar del este de Alaska, enterrado bajo la nieve con todo tipo de cosas abominables en sus garras. Si vas a asaltar cualquier lugar, ese debería ser el lugar. Solo recuerda empezar con un abrigo. Kevin era un hombre inteligente, incluso brillante. Si has logrado llegar hasta aquí, entonces me gustaría pensar que eres alguien como él, valiente, curioso y con un sentido del asombro casi inhumano que no se sacia. Espero que las ideas de Kevin perduren a través de ustedes. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que están equivocados. La verdad es algo que a todos los seres sintientes se les debe permitir percibir, a pesar de lo desagradable que puede ser escucharla. Kevin creía que los seres que él conoce como extraterrestres ya están aquí, que en lugar de asesinar humanos como a menudo se trata en las historias, se mezclarían. Interesarse mucho en la cultura humana, la sociedad y el arte. Escriben libros, poesías y música con la esperanza de conectarse con algunos verdaderamente extraordinarios, algo que le recuerda a ellos mismos. Sí, Kevin tiene razón. Entonces, tal vez, algún día incluso te topes con una historia así. Tal vez pienses que no es más que una obra de ficción para entretenerte por un tiempo. Tal vez el autor de dicha historia teórica parezca nada más que un usuario de internet común y corriente. Probablemente no saldrías directamente o lo dirías porque sería demasiado cursi. Probablemente solo te dejaría las piezas y esperaría que pudieras entender la verdad por ti mismo. Tal vez realmente seas como Kevin, atraído por el misterio y preparado para entretener lo fantástico. Tal vez simplemente descartes las implicaciones de las palabras que tienes ante ti porque no te atreves a creer algo tan extravagante, porque al final, la verdad, no es el problema, lo es la creencia. Tal vez alguien entienda quién, o más importante aún, qué soy realmente. Tal vez seas tú. De cualquier manera, he estado fuera por mucho tiempo. Es hora de que me vaya a casa. Gracias, Kevin. Siempre mantendré nuestro acuerdo.